Padre y Dios de amor, gracias por esta hermosa mañana. Gracias por la oportunidad de poder estudiar tu palabra y saber que tú quieres enseñarnos más acerca de ti. Danos luz, ilumina nuestro entendimiento. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. El tema para hoy, para esta mañana, se titula Comprando espadas. Comprando espadas. Y tal vez no va a ser hasta el final del video cuando entendamos por qué este título. Pero vamos a comenzar. Vamos a estar hablando así acerca de que en repetidas ocasiones Jesús hizo referencia a las espadas en su ministerio y muchas veces el significado de sus palabras no fue bien comprendido. Y es nuestro propósito, ¿verdad?, estudiar algunas de esas declaraciones y ver un principio, ¿verdad?, una constante en la vida de Jesús y en el ministerio de Jesús que nos permite identificar qué tipo de espada es la que Jesús está hablando y cómo esta espada le es útil al cristiano. Leemos en Mateo capítulo 10, versos del 34 al 39. Mateo 10, versos del 34 al 39. Y dice así: No penséis que he venido para meter paz en la tierra. No he venido para meter paz, sino espada. Porque he venido para hacer disensión del hombre contra su padre, y de la hija contra su madre, y de la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí, y el que ama hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su madero y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que hallare su vida la perderá, y el que la perdiere, y el que perdiere su vida por causa de mí, la hallará. Estas palabras de Jesús han sido bastante controversiales, ¿verdad?, a través de toda la historia del cristianismo y malentendidas, ¿no? Y se utilizan muchas veces para justificar ciertas actitudes de parte del hombre. Yo recuerdo tener estudiantes que me preguntaban: maestro, qué quiere decir estas palabras? No entiendo. Como que no me hace sentido. Y veían una aparente contradicción entre estas palabras o este tipo de palabras que Jesús utilizó ocasionalmente y el resto de su ministerio y las enseñanzas pacíficas de Jesús. Cómo Él enseña a amar a nuestro enemigo, a orar por él, a bendecirlo, aun cuando nos maldice, y a ponerle otra mejilla. Cómo Jesús enseña todo esto. Y en esta ocasión está diciendo que Él no vino a traer paz, sino que vino a traer espada. No vino a meter paz a la tierra, sino a meter espada a la tierra. ¿Y acaso Jesús no es el príncipe de paz, como nos profetizaba Isaías en el capítulo 9? Jesús es príncipe de paz. Jesús le dijo a sus discípulos: mi paz os dejo, ¿verdad? La paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo la doy. Jesús está hablando acerca de una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz perfecta. Se identifica con el Mesías profetizado que sería príncipe de paz o es príncipe de paz. Y aquí está hablando que Él no vino a meter paz a la tierra, sino espada. Y si nosotros leemos detenidamente los versos, no los vamos a leer todos nuevamente, pero notemos algo. Cuando dice: no penséis que he venido a meter paz en la tierra, luego dice en explicación: no he venido a meter paz, sino espada. Y luego dice: porque, y aquí hay una explicación, porque he venido para hacer disensión del hombre contra su padre, y de la hija contra su madre, y de la nuera contra su suegra. Así que ya vemos que la espada que Él vino a meter y la paz que no vino a meter implica que va a haber disensión entre el hombre con su padre, la hija con su madre y la nuera con la suegra. Así que Jesús
cuando dice que no vino a traer paz o a meter paz, sino a meter espada en la tierra, está hablando de disensión. Ya el contexto nos da la explicación de lo que él está hablando. No hay que pensar que está hablando de una espada literal, porque el mismo contexto inmediato nos está hablando de que él está hablando de la disensión. De una disensión, ¿verdad? Es cuando no haya un acuerdo, cuando no se ponen de acuerdo los hombres. Leemos en Jeremías capítulo 15, versículo 10, lo siguiente. Jeremías 15, verso 10. Dice, ay de mí, madre mía, que me has engendrado hombre de contienda y hombre de discordia a toda la tierra. Nunca les di a interés ni lo tomé de ellos, y todos me maldicen. Aquí Jeremías está diciendo que él es hombre de discordia, hombre de disensión, podrían decir otras versiones, hombre de contienda. Jeremías se está identificando a sí mismo como un hombre de contienda, un hombre de disensión, una persona, podríamos decir, problemática aparentemente, que tiene siempre problemas con todos los demás. ¿Y cuál era el problema de Jeremías? Porque él se lamenta, porque la palabra que recibía del Señor no era palabra que le gustaba escuchar a otros, era palabra que le chocaba, era palabra que era rechazada. Cuando él le hablaba al rey, el rey se molestaba y rechazaba la palabra. A Jeremías, como hemos mencionado anteriormente, lo metían o en calabozo o lo metían en cisternas. Buscaban deshacerse de él y él sufrió mucha afrenta por estar compartiendo la palabra que Dios le daba que compartiera. Y siempre su palabra era controversial porque era una palabra que era distinta y chocaba a los oídos de quien la escuchaba. Y por eso él se identifica como un hombre de contienda, un hombre de discordia. Porque Dios, que lo llamó desde su juventud, lo llamó a dar un mensaje que no es un mensaje popular, no es un mensaje que la mayoría quiere escuchar. Lo necesita, pero no conoce que lo necesita y lo rechaza. Así que ya vamos viendo, ¿verdad?, un contexto más amplio acerca de lo que significa no traer paz o no meter paz a la tierra, sino poner espada, poner discordia. Ahora, si nosotros leemos en Lucas 12:51, las palabras, estas mismas palabras de Jesús, o sea, las mismas palabras del mismo incidente, pero registradas por Lucas. En Lucas 12:51 dice así: ¿pensáis que he venido a la tierra a dar paz? No, os digo, sino disensión. Así que aquí no menciona directamente la espada, pero sí menciona la disensión. Y esto nos confirma que cuando se está hablando de la espada, está hablando de disensión, no está hablando de una espada literal, sino ni de agresividad, ni de violencia, ni de tomar las armas por su causa, etcétera, sino que se está hablando de disensión, de diferencia de opiniones, de división entre personas por diferencia de opiniones. Y esto tiene que ver con la palabra, ¿no? Vemos a Jeremías que por dar unas palabras específicamente se convierte en hombre de contienda y de discordia, porque todo lo que él presenta es rechazado y para silenciarlo se busca hacerle daño. Tenemos a Jesús, como leímos en Juan capítulo 8, verso 43, diciendo que es que el hombre no puede recibir sus palabras, no quiere recibirlas, se resiste a sus palabras, no quieren oír la palabra de Jesús. Y entonces leemos ahora en Juan 7, versos del 40 al 52, y aquí les voy a pedir que sean pacientes, ¿verdad? Tenemos aquí 13 versículos que son muy importantes. Cada uno de ellos los voy a leer primero completo y luego comentamos algunos puntos. Leemos en Juan 7, versos 40 al 52. Entonces, muchos del pueblo, oyendo este dicho, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Algunos, sin embargo, decían: ¿de Galilea ha de venir el Cristo?
¿No dice la escritura que de la simiente de David y de la aldea de Belén, de donde era David, vendrá el Cristo? Así que había disensión entre el pueblo por él, y algunos de ellos querían prenderle, mas ninguno echó mano sobre él. Y los servidores vinieron a los sumos sacerdotes y a los fariseos, y ellos les dijeron: ¿por qué no le trajisteis? Los servidores respondieron: nunca ha hablado nadie como este hombre. Entonces los fariseos les respondieron: ¿habéis sido también vosotros engañados? ¿Ha creído él en él alguno de los príncipes o de los fariseos? Si no, este pueblo que no sabe la ley, malditos son. Les dice Nicodemo, el que vino a él de noche, les dice Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. ¿Nuestra ley juzga por ventura a hombres si primero no oyere de él y entendiere lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿no eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se levantó profeta. Y me llama la atención muchos puntos, ¿verdad? Muchos puntos que queremos extraer de aquí y aprovechar para mencionar ciertas cosas que se desprenden del tema principal. Pero lo primero que queremos mencionar es que entonces muchos del pueblo, oyendo este dicho, oyendo las palabras de Jesús, escuchando las palabras de Jesús, ¿a qué conclusión llegaban? Después de escuchar las palabras de Jesús, llegaban a la conclusión que los llevaba a decir: verdaderamente este es el profeta, conectando así con la profecía de Moisés de que Dios levantaría un profeta como él, a quien Dios hablaría directamente, el profeta prometido, que es el Mesías, el Hijo de Dios que vendría. Así que ellos lo estaban identificando con el profeta prometido, con el Mesías. Ahora, eso era uno. Luego nos dice que otros decían: es el Cristo, ¿verdad? Más abiertamente se comprometían a decir: es el Mesías. Sin embargo, habían otros que decían: de Galilea ha de venir el Cristo. Y esto, veamos cómo los que no creían en él buscaban excusas y partían de premisas falsas para no creer en él. Cuestionaban, eh, ¿verdad?, el origen de Jesús, o cuestionaban si realmente él cumplía con la descripción de lo que debería ser el Mesías. Y decían: de Galilea ha de venir el Cristo. Interesante, ¿no? Jesús era de Galilea. Bueno, se pasaba con galileos. Su ministerio principalmente lo desarrolló en la región de Galilea, ¿verdad? Cerca del área de Galilea. Sin embargo, ellos ignoraban que su origen, que él nació en Belén. Y por eso decían: ¿no dice la escritura que de la simiente de David y de la aldea de Belén, de donde era David, vendrá el Cristo? Ellos ignoraban que él era de la simiente de David, que había nacido en Belén y no en Galilea. Así que se partía de premisas falsas para llegar a conclusiones que los apoyaran a rechazar a Jesús. Y luego nos dice abiertamente: así que había disensión entre el pueblo por él. ¿Y qué vemos hasta aquí, antes de continuar? ¿Verdad? Que vemos hasta el versículo 43. Que unos, al escuchar sus palabras, las aceptaban y decían: este es el profeta prometido por Moisés. Otros decían: es el Cristo. Pero habían otros que cuestionaban y buscaban la manera de rechazarlo como Mesías o como el profeta prometido. Y dice abiertamente que había disensión en el pueblo a causa de él. ¿Por qué a causa de él? Porque unos aceptaban la palabra y otros la rechazaban, y esto creaba división. O sea que Jesús, cuando habla de traer espada, no está hablando de, de, de su corazón traer violencia, o que tiene que en su voluntad está el que el hombre tenga violencia unos con otros, o disensión, ni siquiera disensión unos con otros, sino que es que la reacción a sus palabras varía entre un hombre y otro. Unos la pueden aceptar y otros la rechazan, y esto trae problemas, y esto lo vamos a seguir viendo según discutimos los versículos que ya leímos. Dice: y algunos de ellos querían prenderle.
O sea, al punto era el rechazo de algunos de ellos que querían prenderle, mas ninguno echó sobre él manos. Y luego se nos habla de que, ¿verdad? Y si leemos el capítulo 7 de Juan completo, nos daríamos cuenta que los fariseos y sacerdotes habían enviado unos siervos, unos servidores de ellos, para que arrestaran a Jesús, para que lo prendieran y lo trajeran anteriormente. Pero aquí en el versículo 45 se nos dice, y los servidores vinieron a los sumos sacerdotes y a los fariseos y ellos les dijeron, ¿por qué no le trajisteis? Aquí lo están cuestionando, ¿por qué no los trajisteis? A lo que respondieron los servidores, nunca ha hablado nadie así como este. Y una vez nos remitimos a las palabras de Jesús. Jesús, por medio de su palabra, cuando Él introduce palabras, cuando Él habla palabras de vida, habiendo hablado estos dichos, como comenzamos a leer en el versículo 40, muchos hombres creen, mientras que otros no. Y dentro de los que creyeron, dentro de aquellos que quedaron conmovidos por su palabra y aceptaron esas palabras, encontramos a estos servidores que dijeron, nunca hombre alguno ha hablado como este. Estos hombres no lo trajeron, no lo prendieron ni le trajeron, porque quedaron tocados por las palabras de Jesús. Y me llama mucho la atención cómo la palabra de Jesús transforma el corazón del hombre, suaviza el corazón del hombre, subyuga el corazón del hombre. Aquellos que posiblemente eran hombres muy decididos a aprenderlo, quedaron movidos por las palabras de Jesús. Y entonces se nos dice que los fariseos les respondieron, ¿habéis sido también vosotros engañados? ¿Ha creído en él alguno de los príncipes de los fariseos, sino que este pueblo que no sabe la ley, malditos son? Así que prácticamente le están diciendo que son malditos ellos por no conocer la ley. ¿Acaso nosotros, los fariseos o los príncipes, han creído en él? Ustedes no crean en él si nosotros no hemos creído en él. Básicamente están pretendiendo violentar la libertad de conciencia de estos hombres y tratar de someterlos a la propia, ¿no? Y decir, si nosotros que somos los que sabemos no lo hemos aceptado, ustedes tampoco lo acepten. Si los teólogos dicen otra cosa, no lo acepten. Mientras que el llamado bíblico es un llamado a que cada cual reciba las palabras, retenga lo bueno, deseche lo malo. ¿Verdad? Que seamos verianos, que cada cual compruebe por sí mismo. A veces somos tentados a aceptar todo lo que dice una persona simplemente porque es una persona que admiramos o es una persona que respetamos y que entendemos que es conocedora de la palabra de Dios. Y muchas veces no filtramos y no investigamos por nuestra propia cuenta y no buscamos qué nos enseña la palabra de Dios realmente. Pero nos dice la palabra de Dios que los bereanos, ni siquiera las palabras de Pablo, tomaban por sentado, sino que todo lo que él hablaba, ellos investigaban en las escrituras a ver si estas cosas eran ciertas. Y nosotros somos una y otra vez instados a ser bereanos, a escudriñar las escrituras y a probar por nosotros mismos. Y aquí vemos que los príncipes y los fariseos maldijeron a aquellos que quedaron conmovidos por la palabra de Dios, y vemos cómo la palabra de Dios, aún en los servidores de los principales o de los príncipes de la nación que habían mandado a arrestar a Jesús, que la palabra de Dios trajo disensión entre ellos y los líderes, porque unos la aceptan mientras que los otros condenan a aquellos que la aceptan. También sigue diciendo Nicodemo, que uno de ellos, dentro de los príncipes, dice, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, dice, nuestra ley juzga por ventura a hombre si primero no oyere de él y entendiere lo que ha hecho. Respondieron y dijeron, ¿no eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se levantó profeta. Y aquí vemos otra disensión más. Vemos primero que había disensión entre el pueblo, ¿verdad? El pueblo tenía disensión a causa de Cristo. Unos aceptaban, otros rechazaban. Luego hablándonos de unos siervos que habían sido enviados a prender a Jesús y no lo prendieron porque jamás hombre alguno había hablado como este. Surgió disensión entre estos siervos de los principales
¿verdad? De los fariseos y los principales de la nación, hubo disensión con ellos porque unos quedaron conmovidos por la palabra de Cristo y otros, obviamente, que tenían sus oídos cerrados a ella, se molestaron porque estos hombres habían aceptado o habían sido tocados por las palabras de Cristo y los llamaron indirectamente o casi directamente hasta malditos y hasta los insultan. Y ahí estamos viendo disensión cada vez más profunda. Y aún dentro de los principales de la nación, de los líderes de la nación, hubo disensión cuando viene Nicodemo y dice, ¿acaso juzga nuestra ley a un hombre si primero no lo escucha? Y por hablar esto, diciendo, no podemos juzgarlo ni condenar a Jesús si no lo hemos escuchado. ¿Y qué le dijeron? ¿No eres tú también Galileo? Como que tú te has unido también a ellos. Escudriña y ve que de Galilea nunca se levantó profeta. Utilizando un argumento fatulo. Primero que impide que de Galilea se levante un profeta. Que nunca se haya levantado un profeta de Galilea no impide que se pueda levantar uno. Sin embargo, Jesús no era de nacimiento de Galilea. Eso es un primer punto. Segundo punto, están de nuevo partiendo de premisas falsas para contrarrestar el efecto de, podríamos decir, del impacto del ministerio de Jesús, ¿verdad? Y de sus palabras para que otros dejen de considerar esas palabras. De Galilea sí se habían levantado profetas. Jonás, por ejemplo, era de la región de Galilea, el profeta Jonás. Así que ellos estaban haciendo preguntas, ¿verdad? Una pregunta mentirosa, porque dice, bueno, no fue una pregunta, pero fue una declaración basada en la pregunta, ¿no eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se levantó profeta. Le están exhortando que escudriñe y que vea. Y si él escudriñaba y buscaba, se iba a dar cuenta que era falsa la premisa de esa declaración. Esa declaración que decía que de Galilea nunca se levantó profeta era falsa. Sí se había levantado profeta de Galilea. Así que muy interesante. Vemos cómo la palabra de Jesús es esa espada que trae disensión. Porque causa división, porque unos la aceptan y otros la rechazan. También leemos en Mateo 26, 52 algunos usos, ¿verdad? Unas declaraciones de Jesús acerca de la espada, de una espada literal, para que nos demos cuenta cómo Jesús consideraba la espada literal. Mateo 26, 52 dice, entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Y es bien interesante las palabras aquí de Jesús. ¿Cuál es el contexto? Jesús lo van a arrestar en el jardín del Getsemaní. Pedro saca su espada, hiere al siervo del sumo sacerdote Malco en la oreja. Y las palabras de Jesús para Pedro no fue gracias por defenderme. Las palabras de Jesús es vuelve tu espada a su lugar. Porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿De qué espada está hablando aquí Jesús? Está hablando de la espada literal. Porque había una ocasión en la que se había sacado la espada literal y Jesús le está dando una orden a sus discípulos de que guarde esa espada literal y hace una declaración bastante categórica. Dice, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. No algunos, no solamente algunos bajo ciertas circunstancias que tomen la espada, bajo circunstancias no apropiadas van a perecer por la espada. No, dice, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Jesús no da, no deja una puerta abierta, no da una clave para nosotros pensar siquiera que en algún momento debemos utilizar la espada o está apropiado para el cristiano utilizar una espada literal, sino que Jesús está diciendo que todos los que tomen la espada, a espada perecerán. Bastante definitivo y categórico, ¿no? Y yo estoy solamente compartiendo lo que dice la palabra de Dios.
lo que enseña la palabra de Dios. Nosotros, ustedes, cada uno de ustedes debe ser bereano y confirmar por cuenta propia lo que enseña la palabra de Dios y las decisiones que cada cual deba tomar en su vida eh, son personales. Pero las enseñanzas de Jesús son una y la misma y son categóricas. Todos los que tomen espada, a espada perecerán. Apocalipsis 13, verso 10 dice algo similar. Dice, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Es interesante cómo se contrasta aquellos que llevan en cautividad y que matan espada, como recibiendo precisamente de vuelta eso mismo, ¿no? Siendo cautivos y siendo muertos a espada. Sin embargo, se contrastan, esos que hacen eso se contrastan con los santos, que son pacientes y tienen fe. Aquí sale a relucir la paciencia y la fe de los santos. Los santos viven el sermón del monte. Los santos aman a sus enemigos. Los santos no buscan defenderse con la espada literal. Los santos son descritos en el libro de Apocalipsis como un pueblo que sufre persecución. Interesante, ¿no? Ahora vamos a ver qué espada sí Jesús autorizó a utilizar y de cuál habló constantemente. Efesios 6:17 nos dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Se nos habla de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada de la cual se nos habla aquí, que forma parte de la armadura del cristiano, que forma parte de las herramientas que utiliza el cristiano y por lo tanto las que Cristo mismo les da. La espada es la palabra de Dios. Y esto concuerda perfectamente con lo que venimos desarrollando, que Jesús vino a meter espada, vino a traer la palabra de Dios y esta espada, esta palabra de Dios trae disensión porque unos la aceptan, otros la rechazan y los que rechazan se molestan con los que la aceptan. También en Hebreos capítulo 4, verso 12 leemos lo siguiente. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. A mí me llama mucho la atención cómo la palabra de Dios es comparada con una espada de dos filos y dice que es más cortante todavía que una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. ¿Qué significa esto? Que la palabra de Dios, cuando entra al hombre, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, trae convicción de pecado y de esta manera parte el alma y el espíritu por medio de la convicción de pecado que trae la palabra de Dios. Y no necesariamente debe ser una palabra condenadora o condenatoria. Vemos que la misma revelación de la verdad, la misma revelación del amor de Dios provoca resistencia en muchos de nosotros. En el pecador provoca resistencia. La revelación de la misericordia en contraste con nuestro sistema de justicia condenador hace resaltar cuán perversos somos y esto trae convicción de pecado. Esta palabra de Dios comparado con una espada de dos filos dice que parte el alma y el espíritu. La espada física solamente pudiera partir el cuerpo. Sin embargo, la espada espiritual, la espada de la palabra de Dios, penetra hasta nuestra mente, discierne las intenciones del corazón, discierne nuestros pensamientos. Y esta palabra trae convicción de pecado representado
por un proceso por el cual nuestro corazón es partido, ¿verdad? Nuestra alma y el espíritu eh, es partido. Increíble, ¿no? Cuán poderosa es esta palabra eh, que hace todo esto. Ahora, Dios quiere que el hombre experimente la muerte, por ejemplo, espiritual por medio de su palabra. No, Dios desea que hoy aceptemos su palabra para que en el futuro su palabra, volviendo a nuestra mente aquellas palabras que rechazamos, nos provoquen este peso tan grande, este partir de alma y partir de espíritu. Miren cómo nos dice Apocalipsis. Vamos a leer varios versículos, creo que vamos a leer como 4 versículos de Apocalipsis para ver ¿verdad? Más confirmación acerca de esta espada de 2 filos. Leemos Apocalipsis 1, verso 16, hablando, ¿verdad? Juan describiendo a Jesús que se le apareció en visión, dice, y tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Así que aquí se habla acerca de que de la boca de Jesús sale una espada aguda de 2 filos. La espada aguda de 2 filos es la palabra de Dios según leímos en hebreo, que es viva y eficaz. Increíble, ¿no? Así que esto confirma, ¿verdad? ¿Qué es lo que sale de la boca de las personas? Palabras. Y vemos que de la palabra de Jesús sale una espada aguda de 2 filos. También Apocalipsis 2:12, también hablando Jesús, dice, y escribe al ángel de la iglesia que está en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice estas cosas. Está hablando de Jesús, que tiene la espada aguda de 2 filos. Él es el que tiene la palabra de Dios. Él es el que comunica las palabras de Dios. Y esa espada aguda de 2 filos es la palabra de Dios. Miren cómo dice Apocalipsis 2:16, 4 versículos más adelante. Arrepiéntete, porque de otra manera vendré a ti presto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Con qué espada pelea Jesús? Con la espada de su boca. Qué interesante. Él habla unas palabras que se supone que provoquen arrepentimiento, y cuando el hombre endurece el corazón y no se quiere arrepentir, ¿qué es lo que va a ocurrir? La palabra que fue rechazada es la palabra que va a pelear contra ti en el día postrero. Vendré a ti presto y pelearé contra ellos con la palabra de mi boca. También nos dice Apocalipsis 19:15 para enfatizar el hecho de que la única espada que utiliza Jesús para pelear es simplemente la declaración de la palabra, ¿no? Apocalipsis 19:15 dice, y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a los gentiles, y él los regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Aquí se habla de una espada aguda nuevamente que sale de su boca, que hiere a los gentiles. ¿Con qué Jesús hiere a los gentiles? Con la espada que sale de su boca, no con una espada literal, sino con la espada de la palabra de Dios, que es la que sale de la boca de Cristo. El versículo 21 de Apocalipsis 19 dice lo siguiente, y los otros fueron muertos con la espada que salía de la boca del que estaba sentado sobre el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Aquí se nos habla que la destrucción final de los malvados tiene que ver con una revelación de las palabras de Cristo. Los otros fueron muertos con la espada que salía de la boca del que estaba sentado en el caballo, es decir, el Hijo de Dios, Cristo Jesús, el Cordero de Dios, el Verbo de Dios, la palabra de Dios. ¿Y cómo es que estas personas son muertas? Por medio de la espada que salía de la boca de Cristo. Y esta espada, según Hebreo, es la palabra que es viva y eficaz, más cortante que todo espada o filo, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Y son muertos porque esta espada penetra hasta partir su alma. Miren cómo dice Isaías 11:4, hablando acerca del Mesías. Sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra
con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. El impío morirá con la vara de su boca, con las palabras reveladas, con el espíritu que sale de sus labios, con las palabras exhaladas, el espíritu, el ruaj exhalado, las palabras exhaladas son las que han de matar al impío. Y no puedo dejar de citar, ¿verdad? Estas palabras de Jesús que se encuentran en Juan capítulo 12, versos 46 al 50, donde Jesús explica cómo ha de morir o cómo es que ha de ser juzgado aquellos que lo rechazan en esta oportunidad, ¿verdad? En esta, lo que llamaban este tiempo de gracia, en este tiempo de toma de decisiones, cómo es que han de perecer aquellos que lo rechazan. Y leemos en Juan 12, versos 46 al 50 lo siguiente. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Miren qué interesante. Jesús se identifica a sí mismo como la luz que ha venido al mundo, el conocimiento que ha venido al mundo. Yo he venido a traer conocimiento, yo he venido a traer palabra de Dios, yo soy la palabra de Dios, yo he venido a revelar a Dios. Yo soy la luz acerca de la verdad. Y yo he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí, que recibe mis palabras, no permanezca en tinieblas, en la oscuridad, en la mentira, en la muerte. Y miren cómo dice el versículo 47. Y el que oyere mis palabras y no creyere, yo no le juzgo. Así que Jesús no juzga. Él no tiene palabras de condenación. El que oyere mis palabras y no creyere, aquel que escuchó las palabras de Cristo y no las cree y las rechaza, así como lo hicieron los principales, ¿verdad? Y muchos hombres en el ministerio de Cristo que rechazaron una y otra vez las palabras de Cristo. Aquí dice que Jesús no lo juzga. El que oyere mis palabras y no creyere, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Pero el versículo 48 nos sigue diciendo, el que me desecha y no recibe mis palabras, miren que rechazar sus palabras implica desechar a Jesús. El que me desecha y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. Jesús dice que él no juzga, pero el que rechaza sus palabras tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Así que Jesús está diciendo que la palabra, la espada, que Jesús ya ha hablado, la revelación que él ya ha dado acerca de ¿verdad? De quién es Dios. Esa palabra que él ya ha hablado, esa palabra juzgará al que la rechaza. ¿Cómo esa palabra juzgará? No es que dice que esa persona será juzgado conforme a su aceptación o su rechazo de las palabras, sino que dice que precisamente esas palabras juzgará o condenará a estas personas. ¿Cómo? La palabra hablada de Jesús y la palabra revelada por Jesús en el futuro puede condenarte. ¿Cómo es que esa palabra te condena? Bueno, más adelante vamos a resaltar este punto, pero leemos lo siguiente. Jesús dijo en el versículo 49, porque yo no he hablado de mí mismo, mas el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Él dice, las palabras que yo he hablado, las que han de juzgar en el futuro, no son mías propias, sino que el Padre me da qué es lo que debo decir y qué es lo que debo hablar. Y luego dice, y sé que su mandamiento, lo que Él manda, es vida eterna. Lo que Él me manda a comunicar es vida eterna. Así que lo que yo hablo, como el Padre me lo ha dicho, así hablo. Miren qué interesante que lo que Dios le manda a hablar es vida eterna. Tú tienes palabras de vida eterna, como le dijo Pedro. Esteban predicando dijo que el ángel de Jehová que hablaba con Moisés le dio a Moisés para que le diera al pueblo palabras de vida. Jesús es el que tiene palabras de vida eterna
Y esas palabras de vida eterna son las palabras que él recibió del Padre. Pero es cuando se rechazan las palabras que el Padre le da a Cristo para que nos dé, que es vida eterna, se está rechazando la vida eterna. De esa forma, aquel que rechaza la palabra que Cristo habla, tiene quien le juzgue esa misma palabra, porque la palabra rechazada es la vida eterna rechazada. Increíble, ¿no? Pero es así. Y recordemos el incidente de la mujer sorprendida en adulterio y cómo estos hombres tomaron a esta mujer y la arrojaron a los pies de Jesús y le dijeron, esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio, en el mismo acto. En la ley, Moisés nos dice que apedreemos a las tales. ¿Qué tú dices? ¿Y qué dijo Jesús? Jesús comenzó a escribir. ¿Pero qué se escribe? Palabras. Se escriben palabras. Y como le insistían y le pedían, ¿verdad?, que diera una respuesta, Jesús se enderezó y les dijo, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. O sea, el primero en la piedra lanzar. Y se volteó de nuevo y siguió escribiendo palabras. Ahora, estas palabras no eran palabras condenatorias. Esta palabra era la palabra de Dios. Era la revelación de Dios. Esta palabra era posiblemente la ley de Dios, aquello que es correcto y que es incorrecto. Porque Él no juzga ni condena. Él no vino a juzgar ni a condenar. Sin embargo, ¿qué fue lo que pasó? Leemos en el versículo 9 de Juan 8. Oyendo pues ellos esto, redargüidos de la conciencia, se salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Esta palabra que los condenó, o sea, esta palabra que para ellos fue condenación, realmente la condenación vino por medio de el ser redarguidos de su propia conciencia. Ellos mismos redarguidos de su propia conciencia. Ellos mismos sintiendo culpabilidad, sabiendo que eran culpables de pecado, que eran pecadores, y hasta más pecadores que la mujer que ellos habían traído ante los pies de Jesús. Hizo que ellos se fueran de Jesús. Que quisieran huir de su presencia. Y algo similar a lo que ha de ocurrir al fin de los tiempos. Querrán esconderse de la presencia de aquel que es amor. Y sabemos que si alguno de ellos hubiese caído de rodillas allí junto con la mujer reconociendo que eran pecadores, hubiese encontrado perdón y misericordia, así como la mujer encontró perdón y misericordia. Jesús le dice, ¿dónde están los hombres que te acusaban? ¿Alguno te condena? Y él le dijo, ninguno, Señor. Y Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Cualquiera de ellos que hubiese reconocido su pecaminosidad hubiese hallado misericordia, porque Jesús no vino a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. Pero ¿por dónde vino la condenación? Vino en las mentes propias, porque con el juicio que juzguemos seremos juzgados. Si juzgamos con nuestro propio juicio condenador y pensamos que otro por ser pecador es digno de muerte, nosotros nos autocondenaremos con nuestro propio juicio y cuando seamos expuestos y convencidos de pecado pensaremos que somos dignos de muerte y que no hay perdón para nosotros, que no puede haber misericordia. Increíble, ¿no? Y ahora leemos en Lucas 22, vamos a leer del 35 al 38 las palabras que le van a dar sentido al título de nuestra presentación de esta mañana. Dice Lucas 22, 35. Y a ellos dijo, cuando os envié sin bolsa y sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron, nada. Y les dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito, y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas. Y él les dijo, basta. Después de entender cuál es la espada que utiliza Jesús, y la espada que Jesús quiere que el cristiano tenga, y que sus seguidores tengan,
Nos hacemos la pregunta, ¿aquí Jesús estaba motivando a sus discípulos a comprar espadas literales? ¿O estaba haciéndoles la recomendación? Yo te recomiendo, como hace en Apocalipsis, ¿verdad? El mensaje de la Odisea. Yo te recomiendo que tomes todo lo que tengas y compres la palabra de Dios, que la palabra de Dios sea para ti esa perla de gran precio. Y Cristo mismo es la palabra de Dios, porque Él es la palabra viviente y la palabra escrita es una transcripción, ¿verdad? Da testimonio de quién es Cristo, nos revela quién es Cristo. Y Cristo nos revela quién es Dios. ¿Acaso no es una recomendación de Cristo de dejar todo cuanto tenemos y que nuestro mayor tesoro sea la palabra de Dios? Sin embargo, los discípulos no entendieron las palabras de Jesús y llegaron a Él con 2 espadas. Aquí tenemos 2. Pero Él les dijo a cada uno, compre cada uno de ustedes una espada. 2. Si Él dijo que cada uno iba a necesitar una y que cada uno necesitaba espada, 2 iban a ser suficientes. Hay algunos que dicen, viste que Jesús dice que basta, que son suficientes, que con 2 espadas ellos pueden defenderse, que son suficientes. Pero Jesús les había dicho que cada uno comprara espada. Aquí algo no concuerda. Y lo segundo que no concuerda es que ellos dicen aquí hay 2 espadas en plural y Él dice basta en singular. No que bastan en plural o que son suficientes, sino que está en singular y de hecho en griego está así. Dice es suficiente. Es lo que dice literalmente en griego. Y en inglés lo dice así, it is enough. It is. No dice they are, no dice ellas son suficientes, sino que dice es suficiente. Es suficiente esta conversación. Basta ya. Ustedes no están entendiendo lo que yo estoy hablando. Jesús quiere que nosotros compremos espada. ¿Pero qué espada vamos a comprar? ¿La espada física para defendernos? ¿O vamos a comprar la palabra de Dios? A recibirla en nuestros corazones. Sí va a traer disensión. Y como Jesús dice aquí, porque es necesario que lo que todavía está escrito se cumpla, ¿verdad? Y haciendo referencia a su muerte. ¿Y por qué lo mataron? Porque no había cabida en los corazones de los hombres para la palabra de Cristo, para las enseñanzas de Cristo y para la vida de Cristo. Claro que cuando recibamos estas palabras guardadas en nuestro corazón y se manifiesta en nuestra vida, va a haber resistencia y muchos van a querer deshacerse de nosotros y va a haber disensión. Pero no porque esta palabra sea palabra de disensión, sino porque el rechazo a la misma provoca que el hombre quiera deshacerse de Cristo y de Cristo dentro de los corazones de cada uno de sus seguidores. Yo te invito y te recomiendo que compres la espada, que vendas todo lo que tienes y compres la espada de la palabra de Dios. Esa es la espada que Jesús sí quiere que andemos siempre con ella. Que Dios nos bendiga. Oramos. Padre y Dios de amor, te damos las gracias por la oportunidad que nos diste de estudiar tu palabra y ver cómo es espada de 2 filos que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y nos confronta, Señor, con quiénes somos. Y tenemos 2 opciones, aceptarla o rechazarla, y queremos aceptarla, Padre. Danos corazones receptivos, Señor, enternece nuestros corazones y quita el corazón de piedra para que podamos recibir siempre tu palabra. Te ruego, Padre, que aceptemos estas enseñanzas de Jesús en nuestra vida y que logremos armonizarlas con la totalidad de las Escrituras. Y que veamos que está en perfecta armonía y que es un mismo testimonio lo que nos dio Jesús en su ministerio, en su carne, con lo que enseñan todas las Escrituras. Padre, en tus manos pongo a todos los que se conectaron y a todos aquellos que han de ver este tema, para que ellos puedan recibir bendición por medio de él y que sean motivados a estudiar más profundamente estas cosas. Gracias porque siempre nos escuchas en el nombre de Jesús. Amén.